Muy buenas con todos. Mi nombre es Joel García Rodríguez, estudiante de primero, de primer nivel paralelo C. Esta es la asignatura de electricidad perteneciente al Tecnológico Universitario Rumiñahui. En este caso, veremos lo que son las simulaciones de circuitos eléctricos mixtos. Asimismo, comprobaremos sus mediciones, su funcionamiento, voltaje, potencia e intensidad, y evaluaremos cada uno de los datos en base a las leyes que hemos aprendido, como es la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. ¿Sí? A continuación, utilizaré el software que es Proteus. Este software es un software de simulación de circuitos electrónicos con microprocesadores. En este caso, estoy utilizando el Proteus 8 profesional. Listo. Aquí tenemos el circuito número 1. Como podemos ver, contiene dos fuentes de poder, ¿sí? O dos fuentes de alimentación, ¿sí? Aquí podemos una de 15 voltios, una de 9.5 amperios, y es un circuito mixto. Recordemos que un circuito mixto es el que contiene en serie y en paralelo. En este caso, en paralelo están las resistencias de 2 ohmios y en serie las resistencias de 1 ohmio. Listo. Ahora evaluemos con los instrumentos de medición. Aquí tenemos. Cabe recalcar que el amperímetro se conecta en serie, mientras que el voltímetro se conecta en paralelo, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el amperímetro y el voltímetro en serie y en paralelo. Listo. Ahora daremos en play a la simulación y esperaremos que nos arroje los datos del programa. Y listo. Como podemos ver, es muy sencillo. Aquí, ¿qué podemos evaluar de esto? Recordemos la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. He aquí la evaluación. 6.05 voltios dividido a un ohmio nos da igual a 6.05 amperios. Por eso es que nos da en serie, porque solo tienen un ohmio, ¿sí? Mientras que los que tienen 2 ohmios se lo divide para 2, 8 aproximadamente. Recordemos que estos son valores aproximados, los más cercanos a la realidad. Puede que en un protoboard los varíe un poco. Y que recordemos que el cable tiene una resistencia y eso puede variar un poco las mediciones. Pero estos son los valores que nos arroja. Ahora, vamos a una evaluación en serie. Los voltajes se tienen que sumar. Mientras que en un circuito en paralelo, el voltaje es igual, como lo dice la ley de Kirchhoff. Y las intensidades son iguales en un circuito en serie. ¿Sí? Vemos que cuenta con 5 resistencias. Aquí podemos evaluar 6.05 voltios más 8.95 voltios nos arroja los 15 voltios de la fuente 1. Vamos para el lado de acá, 7.38 voltios a 2.12 voltios nos arroja lo de la fuente número 2, 9.5 voltios. ¿Sí? Y podemos hacer una evaluación aplicando las leyes aprendidas y garantizar que los valores son correctos. Ahora sí, vamos a lo que es el tema de la potencia. Sí. ¿Cómo podemos evaluar? Esta potencia está en voltiamperios, pero se la puede utilizar en watts, como está aquí. Es exactamente igual. Depende del sistema que se utiliza en tu país. ¿Sí? En caso es más común el watts. Ya. Ahora, ¿qué podemos evaluar de aquí? Recortemos la otra ley. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Ya. Si recordamos, en la resistencia aquí teníamos un voltaje de 6.05 y una intensidad de 6.05. Y multiplicando las dos, recordemos que voltaje por intensidad nos da igual a la potencia, nos arroja el resultado de 36.6. ¿Sí? Lo que verifica que el circuito está bien conectado y está botando los valores correctos. ¿Ya? Eso sí, hay que tener muy cuidado con la conexión. Puede parecer un poco confuso, pero en realidad es sencillo si se conoce los parámetros de conexión. Recordemos, que el amperímetro tiene que ser en serie, mientras que el voltímetro tiene que ser en paralelo. ¿Sí? Y así podemos verificar que este circuito está correctamente. Listo.
Podemos cortar la simulación y reproducirla, no hay ningún problema. Ahora vamos a comparar las tablas de valores. Listo. Ya, y aquí incluso es mucho más sencillo verificar las leyes. Recordemos que en la primera fila tenemos el valor de voltaje en cada resistencia eléctrica, el valor de corriente en cada resistencia eléctrica, el valor de potencia entregada en cada fuente de voltaje y el valor de potencia consumida en cada resistencia eléctrica. ¿Qué nos arroja? Recordemos que el voltaje se mide en voltios, la resistencia en amperios, la potencia en watts, aquí sí mismo, en watts la potencia. ¿Ya? Y que una evaluación muy sencilla, como les había dicho, el voltaje por la intensidad nos da igual a, aquí hay un pequeño error, pero listo, solucionado. El voltaje nos da igual a la potencia. Bueno, voltaje por intensidad igual a potencia, y aquí se puede hacer una multiplicación sencilla. 2.12 voltios por 12.12 amperios, 4.49 watts. ¿Sí? Que nos verifica que estamos correctamente. ¿Sí? Es una multiplicación sencilla que nos ayuda a comprobar que el circuito está correcto. Ya como se dice, aplicando la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Ahora vamos a evaluar el circuito número 2. Un momento. Listo. Continuamos con el circuito número 2. Verifiquemos que se está mostrando exactamente. Ya, listo. En el circuito número 2 contamos con un circuito mixto, así mismo como dos fuentes de poder. ¿Sí? Una de 5 voltios y otra de 12 voltios. Ya, aquí contamos con 6 resistencias y los valores son un poco más elevados. En este caso se han hecho los diagramas por separado con el fin de que se pueda denotar un poco mejor y no tan agrumado lo que es el circuito. ¿Sí? Ahora vamos para las mediciones de voltajes y intensidades. Listo, aquí la tenemos. Como se había dicho, amperímetro en serie y voltímetro en paralelo. Ya. Aquí son valores un poquito más elevados. Ahora sí, reproduzcamos el simulador. Nos arroja los datos. Esto es muy fácil de usar, la verdad. El software de Proteus. Listo. ¿Y qué características nuevas hay en este circuito? Aquí encontramos la escala de 1000 amperios. ¿Por qué se utiliza esta escala? Debido a que la intensidad proporcionada es muy baja, por lo que se tiende a utilizar esta escala cuando, por ejemplo, el amperímetro no te arroja valores. ¿Sí? En este caso lo que hace es multiplicar el valor de amperímetros por 1000, por eso es miliamperios. ¿Sí? En este caso, para obtener el valor en amperios, se tendría que dividir por 1000. Simplemente, fácil y sencillo de usar. ¿Sí? En este caso hemos utilizado algunas escalas en miliamperios, por eso esta razón. Ya. Algo más que podemos denotar en este circuito, podemos deducir aquí. Con este nos arroja este valor, en cambio, este valor más este valor, más todos los valores del circuito, voltaje nos arroja este valor. Sí, recordemos que esta está en paralelo, mientras que este está en serie, por lo que nos consta todos los valores de voltaje de arrojado, nos dan 12 voltios. Sí, hemos aprendido lo que es la escala del miliamperio, así mismo como sus conexiones. ¿Ya? Y cabe recalcar, aquí se siguen usando las leyes, ¿no? ¿Sí? Eso no cambia por nada. Ya podemos deducir que 4.48 voltios dividido por 500 nos arroja 8.96 miliamperios. ¿Sí? Ahora sí, vamos con las mediciones de potencia. Para estos instrumentos puede causar mucha confusión, ya que requieren de varias conexiones, por eso se los ha dividido. Pero evaluemos cada una de ellas. No está de más recalcar que el voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro en serie. ¿Sí? Aquí que podemos otorgar de nuevo. Sí, mismo, la escala miliwatts, que es exactamente lo mismo que 1000 amperios, refiriéndose a la escala, ¿no?
es el número de watts arrojado por 1000, ¿sí? Son miliamperios, ya que de repente arroja ceros o bien es por una mala conexión, o bien pues porque la escala le queda muy pequeña. Estos son los valores que nos arroja. Recordemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Ahora evaluemos la tabla de valores obtenidos. Listo, aquí tenemos. Aquí podemos observar que hay algunos valores en miliamperios, como estos, ¿sí? Pero se hace exactamente lo mismo para el proceso anterior. Evaluemos que 1.34 voltios por 0.05 amperios nos arroja 0.06 watts, ¿sí? Es exactamente igual. Se utilizan las mismas leyes. Y algo pues para otorgar. La potencia entregada será mayor de la fuente de mayor voltaje, en este caso la de 12 voltios, nos arroja 0.59 watts, mientras que la de apenas 5 voltios nos arroja 0.2 watts. ¿Sí? Y esto es en caso del circuito número 2. Ahora pasemos al circuito número 3. Listo. Y aquí obtenemos lo que es el tercer circuito. Como podemos ver, este circuito es un poco más pequeño y por razón más sencillo. Obviamente contiene más resistencias, pero se lo puede simular de manera sencilla. Cuenta con 6 resistencias, paralelo, estas tres, y en serie estas tres, con una sola fuente de poder, que es de 10 voltios. ¿Sí? En este caso se le tenía que dividir en varias partes para que no se haga muy aglomerado eh, colocando los instrumentos de medición, ya que puede verse un poco feo. ¿Ya? En este caso hemos dividido lo que es el voltímetro, el amperímetro y el potenciómetro. Listo. Démosle play a la simulación. Ya. Están los datos que nos arroja. Muy sencillo, la verdad. Como se puede ver conectados en paralelo. 0.63 volts, 0.72 volts. Son unos voltios muy pequeños, ya que recordemos que la resistencia es corta, ¿no? Solo 10 ohms. Listo. Ahora vamos a evaluar lo que es el amperímetro. Como podemos ver, es conectado en serie, ¿sí? Ya que si llegamos a conectar esto en paralelo, nos puede botar un valor muy distinto a lo que estaría mal, ¿sí? Hay que respetar siempre eso. Recordemos, el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. Listo, y aquí podemos evaluar una cosa muy sencilla, como la ley de Ohm. Recordemos, 0.34 por 20 nos va a arrojar los 6.87 voltios. Sí, lo que no podemos evaluar que el circuito está bien conectado, ya que estamos respetando lo que es la ley de Ohm. Sí, así como la ley de Kirchhoff para denominar cada uno de estos valores. Sí, ya que recuerden que la intensidad en todo el circuito, un circuito en serie es igual, mientras que el voltaje en paralelo es igual para todo el circuito. ¿Sí? Y aquí podemos evaluar 6.87 por 3.13, los 10 voltios. ¿Sí? En este caso. En este otro caso, nos juntamos para completar los 10 voltios de este circuito. ¿Sí? Ya que recordemos que es igual para todo el circuito. Pero como este está en serie, se tienen que sumar los voltajes. 6.87, 3.13, 10 voltios. Ahora sí, vamos a evaluar lo que es las potencias. ¿Sí? ¿Y aquí qué tenemos? En este caso he decidido dejar uno para ejemplificar el uso de este simulador, así mismo como el de las escalas. ¿Qué tenemos aquí? 0.00. ¿Qué debemos hacer en este caso? Vamos a hacer una demostración justo aquí. Pueden ser dos cosas. O está mal conectado el potenciómetro o la escala es muy pequeña. Lo que yo puedo deducir a primera vista es una mala conexión. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo denotar? Es que nos arroja un valor de 0,0. Ahora evaluemos dónde se encuentra el error. Está aquí. En este caso, eliminamos el objeto y colocamos uno nuevo.
De paso podemos mostrar cómo funciona este y este es el perímetro. Wattmeter, el potenciómetro. Listo. Aquí evaluemos. Como decíamos, amperímetro en serie y voltímetro en paralelo. Ahora evaluemos si nos sigue botando esta cantidad. Vean, aquí podemos denotar. Ya nos arroja una cantidad, la cantidad que es de verdad, 2.36 watts o voltiamperios. ¿Sí? Evaluemos si es verdad con la tabla que hemos elaborado. Vamos a compartir la tabla del circuito número 3. Listo, aquí está. Ya. ¿Qué podemos evaluar aquí? Recordemos que había un pequeño error, ¿sí? Un pequeño error, pero aquí ya está solucionado. La resistencia número 1, si no me equivoco. Sí, los 2.36 voltios. Acá está. Estos son los voltios que hemos rectificado, que dejé en el circuito para hacer una demostración de cómo es la conexión del potenciómetro. Y podemos evaluarlo fácil, como se denomina, voltios por amperios igual a potencia o watts. 6.87 voltios por 0.34 amperios, 2.36 watts. Y les invito a los espectadores a que hagan esta comprobación en sus calculadoras. Recuerden que se podría decir, ecuaciones planteadas son basadas en las leyes de Ohm y de Kirchhoff. No son inventadas. Y el circuito nos demuestra que estamos en lo correcto. ¿Sí? Aquí podemos evaluar cada uno de los valores, watts, 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 todo correctamente. Este circuito 3 es muy sencillo, la verdad. Ahora vamos al circuito número 4, que se podría denominar como uno de los más complejos. Listo. Aquí lo que tenemos es el circuito número 4. ¿Sí? El último circuito propuesto por el docente. Esperemos visualizarlo bien. Listo. Este es un circuito un poco grande. Ya. ¿Qué contamos aquí? Con 7 resistencias, todas de 1 kilo ohmio, que es igual a 1000 ohmios. ¿Sí? Y con 3 fuentes de alimentación. ¿Sí? Y recuerden, este es un circuito mixto. Y tenemos en serie y en paralelo. ¿Sí? Ahora sí, evaluemos los instrumentos de medición. Aquí he dejado uno para evaluar su comportamiento referente a las escalas. ¿Sí? Aquí podemos verificar que 1000 es igual a 1 kilo ohmio. ¿Sí? Nos va a dar igual. Damos play al simulador. Listo. Voy a hacer un poco de zoom para evaluar cada uno de ellos. Ya. Si se dan cuenta, donde nos arroja los datos, está conectado a miliamperios. La escala es de miliamperios. En este le he dejado en amperios y denotamos que no nos arroja la cantidad. Esto es debido a que tenemos que dividir estos 600 voltios por los 1000 ohmios y nos arroja la cantidad en amperios, por lo cual es una escala decimal muy baja. ¿Y qué hacemos en este caso? Pasémoslo a que nos arroje la cantidad en miliamperios. ¿Sí? Y ahora sí, evaluamos aquí mismo para comprobar esto. Pausamos el simulador. Recordar que hay que pausar el simulador para poder hacer alguna acción sobre él. Listo. Entonces, verificamos la escala. Colocamos en miliamperios. Ya. Y ahora observamos que nos arroja. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esto es un ohmio. Y aquí nos arroja la cantidad en 6 amperios. Pero ahora está multiplicado por 1000. Por eso 1000 ohmios. Miliamperios. 6000 miliamperios. 6 miliamperios. ¿Sí? No nos confundamos. Está en cada uno de los ítems. Y como todo es elevado, cada resistencia tiene 1000 ohmios o 1 kilo ohmio, nos va a arrojar la cantidad en miliamperios será igual a la de los voltios. ¿Sí? Miliamperios igual a la de los voltios. Un ejemplo con el circuito 2 que nos presentaba de un ohmio nos da igual en amperios y en voltios. En este caso son 1000 ohmios, nos da igual en miliamperios y en voltios. ¿Sí? Ahora evaluemos la potencia. ¿Sí?
Disculpa si no se puede visualizar bien, pero es porque el diagrama es un poco extenso, si queremos parte por parte. Listo. ¿Qué podemos denotar de aquí de nuevo? La escala. Aquí utilizamos miliwatts. Ya que recordemos que estamos utilizando miliamperios, aquí utilizamos miliwatts para poder aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? En este caso, la potencia entregada aquí es de 60 miliwatts. En esta fuente es de 12 miliwatts. Y en esta fuente es de 48 miliwatts. ¿Pero por qué varía si la cantidad de voltaje es igual? Es debido a lo que recorre todo el circuito. Como podemos deducir, empieza desde aquí. Por lo tanto, aquí es donde se entrega más potencia. Mientras va pasando por resistencia, por resistencias, por resistencias, va bajando la potencia, ¿sí? Mientras más lejana, la potencia será menor. Mientras más, como recuerden, más que esta es la madre, podría decir la fuente de alimentación madre. Aquí tenemos más potencia. ¿Sí? Aquí tenemos 48 y la más lejana, 12. Todo en miliwatts, ¿sí? Recordemos que estamos utilizando escala de mili, y que la resistencia es muy elevada. El voltaje entregado es poco, ¿sí? Listo, ahora evaluemos la tabla de valores, ¿sí? Pausamos y ya no nos arroja ninguna cantidad del simulador. Ahora evaluemos la tabla de valores. Listo, aquí la tenemos, ¿sí? Como pueden ver, aquí he utilizado miliamperios y miliwatts, una escala menor. No se componen, simplemente es esto elevado, multiplicado por 1000, ¿sí? En este caso sería 0.0016 watts, ¿sí? Pero como para tener un mejor entendimiento, lo transformamos a miliwatts. Debería ser como un tipo de notación científica, no hay por dónde perderse. Entonces, 4 voltios por 4 miliamperios, 16 miliwatts. ¿Sí? Se aplican las leyes exactamente, podemos verificar que es igual. Y esta tabla es similar a la tabla número 2. Recordemos que ahí en algunas resistencias se utilizaba un ohmio, ¿sí? Por lo que nos daba casi la misma cantidad. Pero aquí utilizamos como es resistencias de 1000 ohmios, utilizamos escalas de miliamperios, ¿sí? Aquí podemos evaluar miliwatts, un voltaje en la fuente 1, 60 miliwatts. Recordemos que la fuente 1, por ello su potencia es mayor que la fuente número 2, ¿sí? Y, y esto respecto al simulador. Espero haya sido comprendido de manera clara. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. No hay ningún problema recordar que somos el Tecnológico Universitario Rumiñahui. Y esto ha sido el deber de la asignatura de electricidad de la gran tarea. Sí, ha sido un gusto y con esto me despido. Recordar, soy Joel García, estudiante. Gracias.